Rheumat Times. Hola a todos, iniciamos el cubrimiento de Rheumatimes del Congreso Americano de Reumatología con las imágenes en reumatología. De estos 10 abstracts son varias las enfermedades que son evaluadas por imágenes y quiero compartirlos con ustedes. Este primer estudio americano se centró en la enfermedad pulmonar intersticial. Ellos evaluaron si el cociente vidrio esmerilado sobre fibrosis tenía alguna influencia sobre la respuesta al tratamiento. Escogieron 3 cohortes de pacientes de los estudios de esclerosis sistémica 1 y 2, donde se utilizaron ciclospamida y micofenolato respectivamente, y una cohorte retrospectiva de tratamiento en de enfermedad pulmonar intersticial en pacientes con artritis reumatoide. En 354 pacientes que tenían datos disponibles, encontraron que este cociente era mayor en los pacientes que tenían esclerosis sistémica comparados con artritis reumatoide. Y en el global esto no pareció afectar la respuesta al tratamiento. Sin embargo, aquellos pacientes con esclerosis sistémica que tuvieron un cociente más alto parecían tener una mejor respuesta a la ciclofamida, como se ve en la capacidad vital forzada al año en la figura. Siguiendo con la enfermedad pulmonar intersticial, ahora pasamos al campo de las miopatías. En este caso, la evaluación se hizo por tomografía por emisión de positrones y se midió la captación de la proteína inhibidora de la activación del fibroblasto marcada con galio 68. Como pueden ver en la gráfica, de estos 14 pacientes con enfermedad pulmonar intersticial, todos tuvieron mayor captación que los controles. Y más de la mitad de ellos tenían síndrome antisintetasa. Sabemos que la enfermedad pulmonar intersticial es una complicación frecuente en este escenario. Al final, los autores concluyen que a mayor intensidad de la captación, también una mayor intensidad o gravedad en la progresión de los pacientes. Eso es algo a tener en cuenta para futuras evaluaciones. Ahora pasando a la ecografía, este método de imagen se ha considerado muy útil en el contexto ambulatorio. Sin embargo, hay unas barreras de costo. Este estudio en Canadá está evaluando pacientes con artritis psoriásica para evaluar si los dispositivos portátiles son tan buenos como el gold estándar. Este es un análisis interino de sus 10 primeros casos donde están evaluando la presencia de sinovitis, lesión ungular y erosiones en los pacientes. Con respecto a las erosiones, uno de los equipos, el L15, tiene un buen coeficiente de correlación con el gold estándar, no tanto así el L20. Sin embargo, en la imagen podemos ver que este dispositivo L20 también puede detectar erosiones en los mismos pacientes que no hizo el equipo convencional. Probablemente la correlación no se dé porque se piensa que este equipo tenga una mejor sensibilidad para la detección. Esto solo se conocerá hasta que se complete la cohorte que esperan recoger de alrededor de 30 pacientes. Además, el ultrasonido también puede ser útil evaluando el dolor en las manos en pacientes con esclerosis sistémica. La hipótesis de estos autores americanos fue confirmar si el uso de la ecografía mejoraba el rendimiento diagnóstico de la exploración física y la radiografía convencional. ¿Qué encontraron? Que 4 de los pacientes, de los 5 pacientes, tenían cambio en ultrasonido comparado con solo 3 en la radiografía convencional. Al final del ejercicio hubo un mejor entendimiento tanto del paciente como del médico de la causa de su dolor y en todos los pacientes esto implicó un cambio en el tratamiento. ¿Por qué lo dicen ellos? Porque hay otras causas de dolor en los pacientes con esclerosis sistémicas como se pueden documentar aquí. Uno, el paciente C fuera de la esclerosis sistémica también tenía condrocalcinosis por depósito de pirofosfato de calcio y el paciente D también tenía una sinovitis subclínica documentada por ecografía Doppler. Ahora siguiendo con los trastornos vasculares, la gangrena digital es una complicación frecuente de daño en las manos. Por esta técnica de tomografía infrarroja se evaluó la etiología y la progresión midiéndolo diariamente en 22 pacientes. ¿Qué se encontró? Que los pacientes podían tener cambios desde el día 1 y aquellos que los tuvieron tempranamente tenían más riesgo de gangrena progresiva, que fueron 3 pacientes. 7 nuevos pacientes con vasculopatía, aquella manifestación en la termografía era simétrica y que en las vasculopatías, a diferencia de las vasculíticas, la temperatura era menor. En la imagen superior vemos un paciente con gangrena digital teniendo artritis reumatoide en el índice derecho, pero también una pérdida de la temperatura en el dedo medio de la mano izquierda.
Y en la parte de abajo está la imagen de un paciente con esclerosis sistémica, con un inicio de gangrena digital en el índice izquierdo, pero que también tiene cambios, cambios vasculares en todos los dedos. Esto quiere decir que la termografía detecta cambios tempranos en la circulación. Ahora pasando a la radiografía convencional, en esta cohorte de 136 pacientes que fueron referidos a un centro especializado para evaluación del dolor lumbar bajo, se encontró que hay superposición de los hallazgos entre la hiperostosis esclerótica difusa, la osteoartritis de la columna y la espondilitis anquilosante. Con respecto a los cambios torácicos, hasta en un 27% de los pacientes que tenían DIS tenían cambios de espondiloartritis axial. Comparativamente llamativo el hallazgo con respecto solo al 11% de los pacientes con espondilitis anquilosante. Y con respecto a los cambios lumbares, de un 20 a un 22%, tanto en DISH como en artrosis, tenían cambios sugestivos de espondiloartritis en esta cohorte de pacientes. Era de esperarse que los pacientes que tienen espondilitis anquilosante también tuvieran cambios de osteoartrosis, como se ve en el 95% de los casos en esta cohorte. Es decir, la experticia del médico termina siendo fundamental para clasificar a los pacientes apoyados en la clínica y en otras imágenes más sensibles como la resonancia magnética. No faltaba la inteligencia artificial, solo quiero comentar estos dos abstracts, uno para la detección de sacroiliitis en 85 cortes de pacientes con sospecha diagnóstica, evaluando el edema óseo a través de la imagen de resonancia magnética. Sin embargo, aquí pues no es tan aplicable a nuestro medio, primero por el uso de la metodología de la inteligencia artificial y segundo el gadolinio. Pero para ellos esta clasificación automatizada permite una precisión diagnóstica del 84% con respecto a la lectura convencional. Y al lado derecho tenemos también el uso de la inteligencia artificial en artritis reumatoide para cuantificar el daño medido en manos y pies por el score modificado de Sharp-Van der Heijs. Hay un dataset de 600 radiografías de manos que permitieron hacer dos cohortes, una de clasificación y otra de regresión para su validación, y a través de técnicas de deep learning lograr una predicción hasta el 70 al 75%. Esto todavía no reemplaza la labor del radiólogo, pero se necesitan más estudios para que esto se pueda replicar en otros escenarios y que tenga utilidad en el seguimiento clínico de los pacientes. Ahora vamos a un punto importante de las vasculitis. La arteritis de células gigantes es una complicación que está ligada a la afectación ocular y puede dejar ciego a los pacientes. Por eso la medición del nervio óptico por resonancia magnética ha resultado útil en el diagnóstico de estos pacientes. Pero ahora este estudio quería ver si la medición por ultrasonido del diámetro del nervio óptico y de su grosor podían tener alguna relación con la respuesta al tratamiento, y demostraron en estos pacientes, como pueden ver en la gráfica, que a los 3 meses de tratamiento todos tenían disminución en ambas mediciones medido por ultrasonido. ¿Será este nuevo técnica de imagen un biomarcador en estos pacientes? Faltarán nuevas cohortes para corroborarlo. Y finalmente, como conocemos este espectro de vasculitis de grandes vasos, la polimialgia reumática y la arteritis de células gigantes tienen un grupo donde probablemente haya una evaluación no tan completa. ¿Qué quisieron ellos hacer aquí? Medir si el halo, tanto el conteo como el score a la tabla de puntaje del halo que se mide en las arterias temporales y en las arterias axilares, tenía alguna diferencia entre los pacientes que tenían polimialgia reumática con arteritis de células gigantes subclínica y arteritis de células gigantes clínica. Como ustedes pueden ver, ninguno de los pacientes con polimialgia reumática tuvieron signo del halo positivo, pero el score fue positivo en 16 pacientes con polimialgia reumática, pero en un valor menor que los de la arteritis de célula gigante sintomática. ¿Qué encontraron? Que la mayoría de los pacientes eran hombres y que tenían mayores niveles de reactantes de fase aguda al inicio del cuadro. Eso quiere decir que en pacientes mayores, hombres, y que tengan factores reactantes de fase aguda muy elevados, debe haber una sospecha de arteritis de células gigantes subclínica en pacientes que debuten con polimialgia reumática. Hasta aquí el reporte de las imágenes y nos vemos en un próximo lanzamiento.